Dios les bendiga mucho. Sean bienvenidos a este servicio en esta noche de día miércoles. Les bendigo mucho y les invito también que ustedes puedan compartir este enlace, este video con todos sus amigos, con sus hermanos, con sus discípulos y juntos podamos tener ese amor de Dios bien lleno dentro de nuestro corazón. También todos los días estamos subiendo en nuestra página de YouTube y de Facebook los devocionales del apóstol Olivar Vélez, así que escúchenlo, véanlo, son palabras que realmente están llenando nuestro corazón. Así también los servicios los estamos subiendo los domingos, los sábados y los miércoles a YouTube y a Facebook. Entonces hay mucho material el cual podemos recibir y ser alimentados de mucha bendición. Les invito a que puedan tener siempre la iniciativa de revisarlo una y otra vez, porque hay palabras que Dios envía a través de sus hijos y no se nos deberían pasar por alto. El mensaje de esta noche tiene un poco de relación con lo que vimos el día domingo, así que por eso les digo, vuélvanlo a revisar. El día domingo estuvo hablando el apóstol sobre las personas que se convierten o solo aquellos que nada más se arrepintieron pero no se convirtieron. La herencia de los convertidos en sí se llamaba. Hay tantas cosas que pueden hacer diferencia en nuestra vida. Diferencia en el sentido de la atención a la que le prestamos, la importancia que le ponemos, la dedicación a la que le entregamos a ciertas áreas y también las áreas las cuales nosotros más alimentamos. Cuando alimentamos más a veces el área sentimental, digamos nos movemos por nuestras emociones o nos movemos por el sentir de que hoy quería hacer algo pero mañana no tengo ganas y no lo hice. Cuando alimentamos más esas áreas, generalmente llegamos al punto en donde nos vemos desmotivados de poder ser permanentes en ciertas áreas que nos podrían ser de bendición. Empezamos a creer de que quizás como no sentí cosquillitas o no me sentí tan encendido por hacer algo, no lo hice. Y pensamos que porque no sentí eso, no era algo de Dios. Y no hay nada más alejado de eso, porque la palabra de Dios sobrepasa mucho más allá de nuestros sentimientos, sobrepasa más allá, incluso hasta de nuestra propia voluntad. Y Dios nos pone en un proceso en donde lo primero que va a ser quebrantado en nuestra vida para poder crecer es este conflicto que a veces tenemos con la obediencia. La obediencia tan necesaria para poder conocer más allá la voluntad de Dios. A veces el obstáculo para que Dios no pueda actuar en nuestra vida ha sido por justamente desobediencia, porque pensábamos que lo que teníamos que hacer no era para nosotros o no somos lo suficientemente calificados para esa actividad. Entonces ahí hay un conflicto y ahí hay un problema que nos puede detener, en donde no pasamos más allá de solamente haber sido alguien que fue lavado por Cristo, ¿no? Alguien que fue o que pasó por un tiempo de arrepentimiento y no un tiempo ya de conversión, a una persona que ya se transformó en bendición para mucha gente más. Entonces, aquello que alimentemos más será lo que más va a crecer en nuestra vida. Cuando nosotros alimentamos así más, a veces la obediencia a Dios, entonces esa área va a crecer. Lo que va a producir esa área va a ser madurez espiritual. Y eso es clave para nosotros realmente entender a una profundidad mayor la palabra de Dios, a entender el propósito que Dios puso en nuestra vida y a saber detectar la palabra de Dios a través de todos los medios que Él quiera utilizar. Esto es esencial nosotros para poder crecer. Es importantísimo saber qué es lo que nosotros alimentamos dentro de nuestra vida. Si digamos yo sea un deportista, digamos que yo voy a hacer algún tipo de carrera, algunas olimpiadas, entonces mi alimentación tiene que ser bastante diferente a la que comúnmente hago. Mi rutina hasta de dormir y de despertarme va a ser un poco diferente porque tengo un objetivo en concreto que conquistar. El problema con que a veces no alimentamos tanto el espíritu es porque no tenemos el objetivo claro dentro de nuestra vida. O no tenemos una motivación clara en nosotros. A veces solo llegamos a Dios por una necesidad o para que Dios haga un milagro en nuestra vida. Y eso es algo totalmente válido, pero no es algo permanente. Dios ha hecho grandes milagros en muchas personas, pero como solo se quedaron con el milagro y no buscaron más allá, entonces no pudieron crecer más allá de donde Dios les quería mostrar.
El pueblo de Israel salió de Egipto con gran gloria, hubo grandes milagros, abrió el océano de un lado al otro, pasaron con mucha bendición, pero lo que tenían que hacer de ahí en adelante era conquistar. Eso era algo que se determinaba con madurez y que se conquistaba también con un corazón ardiente por Dios. Es importante poder tener bien clara en dónde está esa motivación de nuestra vida, en dónde está esa llama que tiene que estar encendida dentro de nuestro corazón. Porque si solo llegamos por la motivación de un milagro o solamente para sentirme bien porque estoy haciendo algo mal, eso es bueno, pero no es suficiente. Lo que es perfecto, lo que es correcto es que el Espíritu Santo sea la llama que esté encendida dentro de nuestro corazón, que sea el fuego que esté ardiendo y que haga que todas las cosas empiecen a funcionar y que nos convirtamos no solo en alguien que se arrepintió de algo que hizo o por toda una vida de no haber conocido a Dios, sino también en alguien que se convirtió y que volvió a nacer y que todo su comportamiento, todas sus prioridades cambiaron porque ya Dios tomó el primer lugar en todo lo que Él hace. En la palabra de Dios en segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí hay un proceso completo de transformación, el proceso completo en donde Dios toma lo que estaba dañado, lo transforma, lo recupera, lo restaura, lo sana y empieza a fructificar. Ese es el proceso que todos nosotros pasamos. Primeramente tenemos que buscar a Dios. Aquí dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Cuando nosotros vemos a una persona, digamos, lo vemos a su rostro, no solamente lo reconocemos por la apariencia que tiene, sino que también vemos sus expresiones faciales. Es también un medio de comunicación. Si yo veo a esta persona que está algo enojada o que está feliz o que tiene una expresión bastante incómoda, yo sabré más o menos cuál es el sentir de su corazón. Sabré más o menos qué es lo que está posiblemente molestando a esa persona. Buscar el rostro de Dios también es entender la voluntad de Él y entender lo que dentro de su carácter o dentro de su voluntad o dentro de lo que quería que nosotros hagamos esté revelado en nuestra vida. Que yo pueda ver su rostro, no estoy hablando de una forma física, sino que pueda entender su corazón. Es algo que va a transformar mi vida y también en mi comportamiento de ahora en adelante. Las decisiones que yo tome van a ser regidas sabiendo que hay algo que a Dios le agrada y hay algo que a Dios no le agrada, por más que nosotros lo querramos justificar. Aquí dice: y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Dice: yo oiré desde los cielos. Entonces quiere decir que hay una condición también para que esa oración sea escuchada. Si nosotros no nos humillamos y tampoco no buscamos ni lo invocamos, posiblemente no nos esté escuchando. A veces hacemos oraciones ocasionales solo por una mala situación o movidos por la costumbre, pero no hay realmente una humillación o no hay una real búsqueda en medio de todo eso. Entonces aquí también vemos algo que nos puede servir de mucho cuando parecieran que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. ¿Okay? Entonces hay que tenerle mucho cuidado, hay que tenerle mucha atención a lo que dice la palabra. Hay tantas cosas que Dios ha designado para bendecir nuestra vida, pero que se están perdiendo o que se están estancando porque no hemos entendido qué es lo que tengo que más alimentar en mi corazón. La Biblia menciona de que nosotros somos sal y luz sobre la tierra, específicamente hablando de la luz. La luz juega un rol extremadamente esencial alrededor de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros estamos caminando por un parque todo oscuro, digamos que se quemaron las luces de ese parque, da hasta miedo ir por allá, decimos, ya mismo me parece un ladrón, se guardan el teléfono en las medias, hacen un montón de cosas o salen corriendo o pasan lo más rápido posible para no estar mucho tiempo en ese lugar oscuro. Pero si fuéramos en la mañana, digamos que son las 8 o 9 de la mañana, el día está totalmente claro y yo paso caminando tranquilo, silbando una canción, viendo a los pajaritos volar. Hay paz. ¿Por qué? Porque hay presencia de luz en ese lugar.
La luz ilumina. Ninguna fuente de luz no ilumina. Cuando una fuente de luz no ilumina, quiere decir que está quemado o está apagado, o que no tiene simplemente energía para funcionar. Cuando un foco se me daña en la casa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es primero revisar si es que las conexiones eléctricas están bien para que no se me vuelva a quemar otro foco. También reviso si es que el foco está bien, no está quemado o ya llegó a su límite de encendido o apagado. Y reviso que todas las cosas estén funcionando bien. Si no es el foco que está quebrado, puede que sea la electricidad que esté pasando ahí o quizás no esté pasando. También en términos bíblicos, la Biblia es bien gráfica en mencionar cómo son las luces a las cuales Jesús se refería en la parábola de las vírgenes. Menciona de que son lámparas. Una lámpara tiene la característica de que protege, rodea a la luz. Digamos que tenemos una mecha encendida con fuego. La lámpara rodea de que el viento no apague esa luz. Pero así también la luz o el mechero está conectado al aceite, a un combustible que va a mantener a esta luz encendida. Si no hay combustible, no hay luz encendida y la lámpara no tiene razón de ser porque no está protegiendo ni tampoco está iluminando nada. Si solamente tengo el mechero y no tengo la lámpara, entonces posiblemente se me va a apagar con el primer viento. Es tan indispensable que entendamos nuestro rol sobre esta tierra. Nosotros somos lámparas que tienen que estar irradiando luz. El combustible es el Espíritu Santo que se debe estar manifestando en nuestra vida y que necesitamos tener una relación cercana con Él. Aquella luminosidad, aquello que alumbra, es la unción que el Espíritu Santo provoca en la relación que tú tengas con Él. Esa luz va a impactar o va a iluminar el camino oscuro de mucha gente. ¿Por qué es tan importante que tú estés iluminando? Porque hay mucha gente que está en oscuridad a tu alrededor. Tú tienes la luz, tú tienes la capacidad de poder encender una casa, de encender tu barrio, de encender un lugar que antes no se podía ver, que antes daba miedo porque no había por dónde caminar, no había ningún tipo de dirección. Esas lámparas de luz somos nosotros cuando está el Espíritu Santo encendido y siendo el aceite de nuestro fuego. En la parábola de las vírgenes mencionan a dos grupos de vírgenes, mencionan las sensatas y las insensatas. Las insensatas fueron las que en su momento sí tuvieron aceite, sí tuvieron sus mecheros, sí tuvieron sus lámparas, pero se les acabó el aceite y entonces vino el apuro y ya no pudieron entrar junto con el novio. Entonces nosotros, si nos transportamos en esas mismas características, quiere decir de que quizás en un momento, cuando yo me arrepentí, cuando busqué a Dios de primera instancia, de primera intención, yo tenía mucho deseo de buscar a Dios, pero en un momento como que se me apagó el aceite. Quizás ya no me pude congregar por un problema y luego dejé pasar una semana, luego dejé pasar a la siguiente semana. Hubo una temporada que dije, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, ahorita no tengo tiempo, quizás después. Pero fui dejando pasar semana tras semana y a la final perdí ese aceite que me estaba iluminando. Pero tenemos buenas noticias. Dice la palabra que el Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto. Lo que hay que quebrantar en este caso viene siendo nuestra voluntad para tener la determinación y para pelear porque nuestra liberación, para que nuestra vida sea llena otra vez del Espíritu Santo. Dice ese versículo que estábamos leyendo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi rostro es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí hay un proceso que Dios revela aquí. Necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios. Necesitamos reconocer que nuestra vida no es nada sin Él. Que aunque yo sepa de Biblia o quizás no, aunque yo sepa hablar o quizás no, aunque yo crea que tengo dones espirituales o haga muchas cosas o en su momento lidere algo, no es garantía de que mi vida está bien delante de Dios si el Espíritu Santo no está ahí viviendo. Yo a través de la costumbre o a veces a través del conocimiento uno puede hacer muchas cosas, pero la diferencia o la efectividad va a radicar totalmente en que el Espíritu Santo está ahí. Por el puro don o por el puro conocimiento o experiencia
Uno puede decir muchas cosas y ser de bendición para mucha gente más, pero uno mismo generalmente no puede ser bendecido de esa forma porque no hay una llama real que esté manifestándose ahí. Entonces, si tú quieres tener una vida encendida, no solamente alguien que se arrepintió, sino también alguien que se convirtió, entonces es indispensable de que tu vida entre en un proceso en donde el Espíritu Santo empieza a llenar nuevamente esa lámpara. Tendrás que pelear, tendrás que esforzarte, claro que sí, porque las cosas que valen la pena requieren esfuerzo y determinación. Por algo se tenía que conquistar la tierra y era una tierra no tan sencilla, pero a los ojos de los que tenían el corazón de Dios, ellos decían, los vamos a comer como a pan. En otras palabras, no hay nada imposible para aquel que entiende que con Él está el más poderoso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Quizás puede que sean vicios o sea algún tipo de práctica que has venido haciendo durante mucho tiempo y te tiene esclavizado, te hace sentir bastante mal, o algún tipo de relación rota, o bueno, un montón de cosas que pueden pasar en nuestra vida. Pero nada de eso es equiparable al fuego del Espíritu Santo que se quiere encender en tu vida. No te menosprecies, no creas que tú no calificas. Realmente eres el material perfecto para poder ser moldeado por las manos de Dios y para ser un agente de bendición para tu familia, para tu casa y también para este tiempo. Justamente estamos en temporada de elecciones y aquí a la próxima semana ya son las votaciones. Entonces yo digo, qué tan increíble fuera que los hijos de Dios pudieran empezar a tomar puestos de autoridad, o que gente con el temor de Dios pueda llegar a lugares claves, en donde ya no sea la corrupción, ya no sea el favoritismo o cualquier tipo de artimaña que la gente haga comúnmente, sino que sea el temor de Dios que esté ahí. Cuán diferente fuera si todos conocieran o tuvieran ese temor de Dios reverente en su corazón. Cuánta diferencia haría. El que Dios gobierne hace una gran diferencia. La Biblia dice justamente en Lucas capítulo 22 del 25 al 26, Jesús estaba hablando y dice: Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Aquí la gente, cuando no está con Dios, cuando no tiene la presencia de Dios, lo primero que termina es encariñándose del poder. Y como que dice, la gente lo llama bienhechores, se hacen propaganda, la gente les alaba y todo, y creen que ya son la máxima autoridad. Pero nosotros no nos manejamos bajo ese sistema. Si tenemos la oportunidad de poder estar en un puesto de autoridad, nosotros no somos la autoridad, sino que es Dios a través de nosotros. La palabra de sabiduría que saldrá dentro de nuestro corazón tiene que ser, sí, acompañado del conocimiento que tienes que estudiar y practicar, pero también tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Sé una luz. Hay mucha gente que ha intentado hacer cosas buenas, pero esa intención no es suficiente, porque llega un punto en donde a veces el poder los puede corromper, o también ciertas dificultades o ciertas personas los orillan a hacer ciertas cosas, porque no había un principio fundamental que rija todo su corazón. No había ese fuego o esa llama o ese aceite dentro de esa lámpara para que siga brillando. Como las vírgenes insensatas tuvieron lámpara, tuvieron fuego en su momento, pero llegó un momento en donde se durmieron y que no se dieron cuenta y se les apagó la lámpara, se les apagó el aceite. Y esto es una búsqueda personal, porque ellas, aunque le pidieron a las otras vírgenes que les den su parte de su aceite, ya les dijeron, no, mejor ve y compra lo tuyo. Porque esto también parte desde una búsqueda personal. La Biblia que dice, en el versículo 26 dice, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En otras palabras, aun cuando nosotros podamos ejercer algún tipo de posición, tenemos que entender de que la clave es que estemos en humillación delante del Señor. O sea, que tengamos el reconocimiento de que todo lo que tengo es por Él y para Él. Aquí dice en otras palabras, mas no así entre vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Si no hay servicio dentro de nuestro corazón, posiblemente la llama que yo crea que se podría mantener encendida no se va a mantener encendida. La forma también en cómo nosotros mantenemos una llama encendida
obviamente es porque el Espíritu Santo está ahí, pero el Espíritu Santo está ahí no solamente para que tú seas encendido, sino también para encender y para iluminar. Ese encender y ese iluminar se traduce en servir. Si yo no tengo la intención a veces de compartir el mensaje de Dios con mis amigos o con mis compañeros, posiblemente llegará un momento en donde mi llama se apague. Porque si yo no comparto esta luz, no tiene propósito mucho de tenerla siempre oculta. Entonces hay una razón de ser por el cual tú también tienes esa llama o tienes ese fuego. Si dentro de poco tiempo tú empezaste a conocer a Dios o empezaste a tener una vida más cercana a Él, entiende que llegará al punto en donde también tienes que compartir ese amor que ha transformado tu vida y que tienes que dar esa luz que necesita mucha gente. Es importante que nosotros entendamos que sin servicio no podrá haber ningún tipo de llama encendida por mucho tiempo. Es indispensable que tengamos servicio dentro de nosotros. Y bueno, ¿y cuál es el servicio? La Biblia nos menciona algo muy puntual justamente en Mateo 25:31. Dice ahí la palabra, el juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de la gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo le vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo de que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Más adelante sigue especificando la palabra de que tuvo hambre y no le dieron de comer, tuvo sed y no le dieron de beber, estuvo desnudo y no lo cubrieron. Aquí la Biblia nos narra un evento muy indispensable. Dice juicio a las naciones. En este barco también nos toca estar nosotros. Aquí directamente Dios nos está hablando sobre el servicio a las personas. A veces pensamos que el servicio solamente es estar en la iglesia. Es parte, sí, del servicio, pero no es solamente eso. El servicio a la gente es indispensable para poder mostrar que es realmente un amor de Dios dentro de nuestra vida, porque la luz debe iluminar. La luz debe iluminar a la gente que necesita la luz. Que no tiene mucha ayuda solamente tener todas las luces en una vitrina. Esas luces tienen que tener en su momento una utilidad y tienen que estar brillando. Entonces nosotros podemos identificar que aquí en la palabra de Dios Jesús revela la situación de mucha gente, y que cuando nosotros lo hacemos a esa gente, nos estamos encontrando con el mismísimo Jesús y estamos recibiendo un derecho de parte de Él. Dice de hecho al inicio de que ellos son pasados a la eternidad, son pasados al trono de Dios, o sea, son gente que están siendo bendecidas, y los que no hicieron eso son llevados a un lugar al que ninguno de nosotros quisiéramos ir. Entonces aquí hay una diferencia muy radical en quienes sirvieron y en quienes no identificaron esto como servicio. Yo puedo estar mucho tiempo en una iglesia y quizás pude haber experimentado muchas cosas, pude haberme arrepentido de otras cosas más, pero no hubo una verdadera conversión porque no se ve el fruto, y el fruto es el servicio. El fruto, o esa luz que estoy diciendo que se ilumina, es el servicio. ¿Cómo es el servicio? El servicio es directamente cuando yo puedo ser de bendición para una persona. Todos los ministerios, todas las cosas que mencionan en la Biblia, si nos damos cuenta o si tomamos desde un tema general, todo se trata de poder edificar a las personas, de poder consolidar a las personas, de que la gente sea libre y que otra vez tenga esa identidad de hijo de Dios. Entonces, si Jesús mismo dio su propia vida para que la gente pueda conocer de Él, eso quiere decir de que eso tiene mucho valor delante de Él.
No por nada aquí en esto que estábamos leyendo menciona de que si a uno de los más pequeños que están de mis hermanos lo hiciste, entonces a mí me lo estabas haciendo. Tiene mucho valor el que tú puedas moverte y que puedas compartir tu testimonio con tu vecino o con tu amigo. Tiene mucho valor el que tú puedas compartir el consejo que recibiste o lo que te ayudó a salir de cierta situación. Que tú puedas compartir hasta esa palabra de bendición que tocó tu corazón y que transformó algo dentro de ti. Hay mucho valor que puede ser transformado en nuestra vida cuando nosotros tomamos la iniciativa de poder servir. Porque quizás nosotros podemos estar hasta cierto punto de comodidad, porque estamos en la iglesia, hemos sido sanados, nos congregamos y todo, pero eso es limitado cuando no servimos. Está el aceite ahí, está una llama extendida ahí, pero resulta que eso se va a acabar si es que no estoy iluminando. Porque si no voy a iluminar, entonces ¿para qué tengo el aceite? ¿Para qué tengo la llama? Entonces aquí hay algo muy indispensable a tener en cuenta. Nosotros somos agentes de bendición, agentes de luz que tenemos que iluminar. Ese es el mensaje de esta noche. Le invito a que pueda usted tomarlo de una forma bien personal dentro de su corazón y podamos ponerlo en práctica. Si no estaba compartiendo la palabra de Dios, diga, sacúdase y empiece a hacerlo. Si siente en su corazón que se está apagando, bueno, ya sabemos una de las claves por qué quizás nos estamos apagando en algunas cosas. Y si siente que usted necesita más ayuda, que necesita resolver muchas situaciones que solo no las puede hacer, por algo estamos en la iglesia, por algo tenemos iglesia, por algo usted también es iglesia, usted se acerca a una persona y podemos empezar un proceso. Entonces hay muchas cosas que Dios pone a nuestra disposición para que podamos ser libres y podamos ser esa luz que ilumina realmente sobre la tierra. Muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.